Había algo sin forma y sin embargo completo, nacido antes que el cielo y la tierra. Silencioso, ilimitado, no depende de nada, no cambia, puede ser la madre del mundo. No conozco su nombre. La primera vez que leí estas líneas, yo estaba buscando otra cosa. Buscaba una definición y me fui con las manos vacías. Tardé años en entender que irme con las manos vacías era exactamente la respuesta. Al final de este vídeo te cuento por qué. Esto no es misticismo, es lo contrario. Es la descripción más honesta que se ha escrito de algo que tú has sentido 1000 veces sin ponerle nombre. Piénsalo. Ha habido momentos en tu vida en que todo lo que se suponía que te sostenía falló. El trabajo, un plan, una persona, la versión de ti que tenías montada. Y sin embargo, aquí estás. Algo no falló. Este capítulo, el 25 del Tao Te Ching, habla exactamente de eso, de lo que queda sosteniéndote cuando todo lo que tiene nombre se retira. Y fíjate en algo incluso ahora. Mientras me escuchas, el suelo que hay debajo de ti está haciendo su trabajo. No lo miras, no le das las gracias y todo tu peso descansa en él. Hoy vamos a leer el capítulo entero. Después lo vamos a romper en pedazos y al final vamos a hacer algo con él. No entenderlo, apoyarnos en él. ¿Vamos con el capítulo? Solo te pido que lo escuches como quien escucha una melodía antes de analizarla. Había algo sin forma y sin embargo completo, nacido antes que el cielo y la tierra. Silencioso, ilimitado, solitario, no cambia. Gira y no se agota. Puede ser la madre del mundo. No conozco su nombre. Le doy el sobrenombre de Tao, forzado a llamarlo algo. Lo llamo grande. Grande significa que se va. Irse significa alejarse. Alejarse significa volver. Por eso el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande y el ser humano también es grande. En el universo hay 4 grandezas y el ser humano es una de ellas. El ser humano sigue la ley de la tierra sigue la ley del cielo, el cielo sigue la ley del Tao y el Tao sigue su propia naturaleza. $2500 años y la pregunta que deja en el aire sigue siendo la misma. ¿En qué te apoyas tú cuando todo lo demás se retira? Y ahora la pregunta incómoda. ¿Qué fue lo que no falló? Porque algo no falló. La prueba es que estás aquí escuchando esto. No respondas todavía, quédate con la pregunta. Vamos a desmontar el capítulo pieza a pieza y al final esa pregunta va a tener otro peso. Vamos a analizar los versos. Primero, había algo sin forma y sin embargo completo. En el original la expresión es Hun Chen, algo mezclado, hecho de una pieza sin costuras. No es el caos como desorden, es la totalidad antes de dividirse en cosas con nombre. Y aquí está la primera distinción que cambia el capítulo entero. Todo lo que tiene forma puede romperse, precisamente porque tiene bordes. Un contrato tiene forma, un rol tiene forma, una promesa tiene forma. Lo que no tiene forma no tiene bordes por donde quebrarse. Fíjate en tu propia lista de apoyos. Casi todo lo que consideras seguro es algo con contorno. Un puesto de trabajo, una casa, una relación con sus acuerdos, una imagen de ti que has ido puliendo. Nada de eso está mal. El capítulo no te pide renunciar a las formas,
te pide algo más fino. Recordar que debajo de todas ellas había algo antes. Nacido antes que el cielo y la tierra. Antes del contrato, antes del rol, antes de tu nombre. Estabas sosteniendo antes de tener currículum. Segundo, solitario no cambia. Gira y no se agota. Puede ser la madre del mundo. Fíjate en la palabra que elige, madre. No arquitecto, no juez, no rey. Madre, lo que sostiene y nutre sin pedirte que te lo ganes. Y hay una distinción escondida ahí que vamos a usar todo el vídeo. Sostener no es sujetar. Lo que te sujeta te aprieta y se cansa. Lo que te sostiene no hace fuerza y por eso no se agota. Gira y no se agota. Piensa en las manos. Cuando alguien te sujeta, notas los dedos. Hay presión, hay dirección, hay un no te muevas de aquí. Cuando algo te sostiene de verdad, no notas nada. Solo que puedes moverte sin caerte. Esa es la diferencia entre las relaciones que descansan y las que agotan. Y el capítulo la deja escrita en una sola palabra. Tercero, no conozco su nombre. Le doy el sobrenombre de Tao. Y aquí viene la parte que casi nadie lee despacio. La palabra más famosa de la filosofía oriental, Tao, no nace como una definición, nace como una confesión. Quédate cerca, porque la última línea del capítulo va a llevar esto aún más lejos y desmonta la imagen que tienes de lo que manda en el universo. El carácter Tao está hecho de dos piezas, una cabeza y el signo de caminar. No es un trono, es un camino que solo existe mientras se anda. Cuarto, grande significa que se va. Irse significa alejarse. Alejarse significa volver. Esto no es poesía decorativa, es una descripción del movimiento. Lo grande no se queda quieto encima de ti como una columna. Se va, se aleja y vuelve. Las estaciones lo hacen. La respiración lo hace. Guarda esta idea. La vamos a necesitar un poco más adelante. ¿Y esto qué tiene que ver con tu vida a día de hoy? 3 cosas. 1. Tu identidad. Cuando alguien pierde el trabajo o el proyecto o el cargo, no duele solo la economía, duele el andamio. Nos construimos encima de estructuras con forma, un título, una agenda, una nómina, y las confundimos con el suelo. Por eso la primera pregunta que hacemos al conocer a alguien es ¿y tú a qué te dedicas? Como si el andamio fuera la persona. Hasta que un día el andamio se retira, por despido o por decisión o por la vida, y descubres con vértigo que sigues en pie, sobre otra cosa. Algo que no estaba en el contrato, porque estaba antes que el contrato. 2. Tus vínculos. El psiquiatra John Bowlby, el padre de la teoría del apego, lo llamó base segura. Los niños exploran más lejos y con más calma cuando tienen una base a la que volver. Y el detalle importante es este. La base segura no funciona porque el niño la use constantemente. Funciona porque está. Como el suelo, no lo miras, te apoyas. El niño, que se sabe sostenido, casi no se gira a comprobarlo. Ahora, la parte adulta e incómoda, cuando le pedimos a una pareja que sea nuestra madre del mundo, nuestro sostén total, nuestro fundamento. No le estamos pidiendo amor, estamos pidiendo que sea algo que ninguna persona con forma puede ser sin romperse. ¿A quién le has pedido tú que sea tu suelo? Piensa un nombre, solo uno. Seguimos. 3. Tu generación, la nuestra.
Somos la primera generación que lo tuvo casi todo por escrito. Un plan de carrera, un plan de pensiones, un plan de vida. Y estamos viendo en directo que las estructuras escritas fallan. Empresas de por vida que desaparecen. Sectores enteros que cambian en 5 años. Matrimonios con proyecto a 30 años que se quedan en 8. La respuesta habitual es doble y las dos fallan. O corres a construir un andamio más grande o decides que no se puede confiar en nada y vives en guardia. El capítulo 25 del Tao Te Ching propone una tercera cosa más sobria. No confundas la estructura con lo que te sostiene. Usa las formas y apóyate en lo que estaba antes que ellas. Déjame parar un segundo. Ahora mismo, mientras escuchas esto, sentado, tumbado, caminando, no estás haciendo ninguna fuerza para no caerte. Ninguna. Cero esfuerzo. Algo lo está haciendo por ti y lleva haciéndolo desde que empezamos. ¿Lo notas? Eso es el capítulo 25 en directo. Seguimos. Hasta aquí la lectura que encontrarás en casi cualquier sitio. Hay algo anterior a todo, innombrable, que sostiene el mundo, bien. Pero hay algo en este capítulo que casi todas las traducciones pasan por alto. 3 cosas, y en realidad la tercera es la que más cuesta aceptar. La mayoría de las lecturas del capítulo 25 del Tao Te Ching se quedan en la palabra Tao. Pero hay 3 matices que desaparecen. Vamos a repasarlos. Matiz 1. Este capítulo no es una definición, es una confesión de ignorancia. El texto más citado para explicar qué es el Tao dice literalmente: no conozco su nombre. Y la palabra que usa para Tao no es un nombre propio, es un Zi, un sobrenombre de cortesía, un apodo. Lao Tse no te está diciendo esto se llama Tao. Te está diciendo no sé lo que es y aún así me sostiene. Le pongo un apodo para poder hablar de ello. Traducido a tu vida, lo que te sostiene no necesita que lo entiendas para sostenerte. Nunca lo ha necesitado. Matiz 2. El sostén se mueve. Grande significa que se va. Irse significa alejarse. Alejarse significa volver. No es una columna, es una órbita. Lo que te sostiene también se retira a veces, y el retirarse forma parte de cómo sostiene, igual que la marea forma parte del mar. Cuando algo se aleja de tu vida, el capítulo no dice lo perdiste. Dice está en la parte del ciclo que se aleja. Lo que es del ciclo vuelve. Casi nunca de la misma forma. Matiz 3. Y este es, como te decía, el más difícil de aceptar. Nadie sostiene al que sostiene. La cadena final del capítulo, el humano se apoya en la tierra en el cielo en el Tao. ¿Y el Tao en qué se apoya? Tao Fa Ziran. El Tao sigue su propia naturaleza. Literalmente, lo que es así por sí mismo. La cadena de apoyos no termina en un ser supremo que te vigila y aprueba. Termina en un así, sin cara, sin agenda, sin lista de condiciones. Y por eso, escucha esto, no puede fallarte. Solo se cansa lo que hace esfuerzo por sostenerte. Lo que te sostiene sin esfuerzo no tiene dónde cansarse. El suelo, otra vez. No te agarra, no te aprieta, no te pide nada. Simplemente está debajo, siendo así por sí mismo. Igual da que lo mires o no. Antes de seguir, una pregunta que pica. ¿Cuánto tiempo llevas exigiéndole forma a lo que te sostiene? Exigiendo que sea una persona, un contrato, una certeza con bordes. ¿Y si llevas años apoyado en algo que no tiene ninguna de las 3 cosas? Ahora quiero contarte algo. Unos meses después de dejar el banco hubo una época en que las cosas
no salían. La primera idea con la que me había ido no arrancaba y los números que yo había hecho en un papel eran solo eso, un papel. Un miércoles cualquiera, a media mañana, a las 11, yo creo, me subí al monte que hay cerca de casa, no a hacer deporte. Me fui porque no soportaba estar en casa a esa hora. A las 11 de la mañana de un miércoles yo siempre había estado en un despacho con un cargo, con una agenda. Ese miércoles no era nadie de eso. Me senté en el suelo, en la tierra directamente. Notaba la humedad fría subiendo por el pantalón, el olor a tierra mojada de la noche anterior. Y me hice la pregunta que llevaba semanas esquivando. Si ya no soy el cargo, ni la nómina, ni el plan, ¿quién me sostiene ahora? No hubo respuesta, nadie contestó nada. Pero llevaba una hora sentado encima de ella. La tierra me estaba sosteniendo, sin nómina, sin cargo, sin preguntarme quién era. Con todo mi peso encima, exactamente igual que cuando era director de oficina. No lo entendí ese día solo me quedé un rato más. Pero ahí empezó algo. Y con los años, aquello se me quedó reducido a una frase. Te la dejo. Porque esa frase creo que ayuda a comprender el capítulo. El suelo nunca te agarra. Por eso es lo único que nunca te ha soltado. Todo lo que me ha agarrado en la vida, trabajos, planes, personas, versiones de mí, tarde o temprano me soltó o lo solté yo. Lo que nunca me agarró sigue debajo. Los 3 matices del capítulo caben ahí. No necesita que lo nombres. Se aleja y vuelve y no se apoya en nada. Es así por sí mismo. Y esto no hay que creérselo, se puede sentir hoy, ahora, en 3 minutos. Vamos a por ello. Vamos a hacerlo juntos. No solo entender el capítulo 25, apoyarnos en él. Si no puedes ahora, guarda el vídeo y vuelve luego. Si puedes, quédate. Cierra los ojos o baja la mirada. Vamos a respirar. Inhala contando hasta 4 y exhala contando hasta 6. La exhalación más larga que la inhalación. Otra vez. Inhala 4. Exhala 6. Una más a tu ritmo. Ahora lleva la atención a los puntos donde tu cuerpo toca algo. Los pies en el suelo, el peso en el asiento, la espalda en el respaldo. Date cuenta de esto. No estás haciendo nada para ser sostenido. No colaboras, no te lo ganas. Ya está ocurriendo. Y en ese apoyo, hazte la pregunta del capítulo. No la respondas, solo déjala caer como una piedra en un pozo. ¿Qué me está sosteniendo ahora mismo que no sé nombrar? Recorre 3 zonas despacio. El pecho. ¿Qué tensión hay ahí que podrías entregarle al apoyo? Los hombros. ¿Cuánto llevan cargando que ya podría descansar? La mandíbula, aflójala. Ahí guardamos el esfuerzo que tiene todo bajo control. Una respiración más profunda. Inhala. Y al exhalar, deja todo el peso. Todo. Esto que notas no es una idea. Es lo que el capítulo llama la madre del mundo, funcionando en tu silla, en tu suelo, en tu cuerpo. Sostén sin condiciones. Abre los ojos cuando estés listo. ¿Cómo se lleva esto al día de mañana? Una sola cosa. Una vez al día, al despertarte o antes de mirar el móvil, nota el apoyo. 3 segundos.
los pies, el peso, el suelo, nada más. Y el error típico, porque lo vas a tener delante, convertir esto en una nueva creencia con forma, salir corriendo a ponerle nombre, altar y argumento a lo que me sostiene. El capítulo empieza diciendo no conozco su nombre, no lo estropees dándole uno. Fíjate qué paradoja. Hasta el sostén sin forma lo queremos convertir en algo que se pueda agarrar. Obsérvate haciéndolo. Ahí está todo el trabajo. Y una cosa más, porque este canal no vende transformaciones express. Lo vas a olvidar. Mañana o esta misma noche volverás a vivir como si todo dependiera de tus andamios, del plan, del cargo, de que esa persona conteste el mensaje. Es normal, llevamos toda la vida entrenando eso. La diferencia no es no olvidarlo nunca, la diferencia es cuánto tardas en volver a notar el suelo. Y te digo algo a favor del suelo, no se ofende cuando no lo miras, no lleva la cuenta. Cuando vuelvas, está. Este capítulo además no se termina, leerlo dentro de un año y te dirá otra cosa. Te lo digo por experiencia, porque al final de este vídeo te debo todavía la historia de mi primera lectura. Eso también es el Tao. Te dije al principio que la primera vez que leí este capítulo me fui con las manos vacías. Buscaba una definición del Tao. El capítulo 25 del Tao Te Ching es el capítulo que lo define, decían los índices. Y me encontré con un hombre de hace 2500 años encogiéndose de hombros y diciendo no conozco su nombre. Me pareció poco. Hoy me parece todo. Porque un texto que empieza confesando que no sabe no puede darte una definición. Te da algo mejor. Un sitio donde apoyarte cuando las definiciones fallan. Escucha la cita otra vez, ahora suena distinta. Había algo sin forma y sin embargo completo, nacido antes que el cielo y la tierra, silencioso, ilimitado, no depende de nada y no cambia. Puede ser la madre del mundo. No conozco su nombre. Todo lo que me agarraba me soltó tarde o temprano. Lo que nunca me agarró es lo único que sigue aquí, debajo de ti ahora mismo. Te dejo la pregunta del principio, que ya no es la misma. La última vez que todo falló, ¿qué fue lo que no falló? Escríbelo en los comentarios si quieres. Como sabes, leo todos. Y las respuestas a esta van a sostener a más gente de la que imaginas. Si este canal es uno de tus sitios donde apoyarte, suscríbete. Está como el suelo, sin pedir nada. Alquimia interior.